Bueno, vamos a hablar de economía de bolsillo para aquellos que tuvieron la posibilidad de comprar dólares, aunque sea el ahorro mínimo, el dólar ahorro y esa recuperación que hasta ahora venía demorada. Empieza entonces a partir de ahora a recuperarse ese 35%. Vamos a sumar la voz de un especialista para hacerle un montón de preguntas. Fernando López Chiesa es tributarista. Hola Fernando, ahí te estamos viendo. Valeria San Pedro te saluda, ¿cómo estás? Hola Valeria, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿de qué manera se implementa esa devolución? Porque quienes gestionaron en las últimas semanas a través del formulario web o a través de la página, lo verán reflejado ahora en sus cuentas, ¿es así? Exacto, acá es importante hacer una división de qué grupo de personas va a recuperar este 35%. Es en este momento para todos los empleados en relación de dependencia que le informaran a su empresa, a su empleador, todas las percepciones de ganancias que habían retenido de ese 35%. Dólar ahorro, viajes al exterior, compras en el exterior que pueden haber realizado. Entonces, el empleador realizó la liquidación del impuesto de las ganancias y tiene tiempo para hacerlo hasta fin de mes, y por lo tanto, desde el 29 de abril y hasta el 31 de mayo, bueno, las empresas van a comenzar a devolver con el primer sueldo esta devolución del impuesto a las ganancias, ¿sí? Y acá es importante aclararte que solamente se va a devolver hasta la suma del impuesto que haya calculado la empresa. ¿Qué significa esto concretamente? Que si vos le presentaste a tu empresa percepciones de ganancias por 30.000 pesos, pero tu impuesto fue de 20, tu empleador solamente te va a devolver hasta la suma de 20.000 pesos. Ajá. Entonces ahí tenemos un problema para el empleado porque va a tener que hacer otro trámite posterior ante la FIP para que le devuelvan, ¿no es cierto?, el resto. ¿Y eso se habilita, es automático, hay que hablar con el contador, uno lo puede hacer en el caso de haber esa diferencia? ¿Ya está habilitado para hacerlo? Sí, esto ya está habilitado para hacer y esto es el régimen del otro grupo, ¿no es cierto?, de personas, aquellos que no tienen ganancias, que no presentan, que no se les retiene, donde desde el 1 de enero está habilitada la opción, ¿no es cierto?, para que el fisco me la devuelva. Y ahí te cuento que estamos un poco más demorados, porque todavía el fisco no ha dado señales que a esas personas les vaya a devolver en un momento cercano ese 35% de ganancia. El año pasado tardaron 8 meses, entonces es mucho el tiempo, hay periodos de inflación y esa plata cada vez se va pulverizando más porque cada vez me va a alcanzar para Claro. tener un menor poder adquisitivo. Entonces pedimos un poco a las autoridades fiscales que, si bien ya están trabajando en esos procesos de devolución, bueno, que aceleren un poco el pago y la devolución a los que no son empleados también en relación de dependencia, ¿no? Okay. López Chiesa, Adrián Ventura, le habla. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Adrián. ¿Qué tal? Lo cambio de tema y lo llevo al impuesto a la renta inesperada porque Martín Guzmán insiste en el impuesto a la renta inesperada y dice que no es una suerte de impuesto a las ganancias, que en realidad es distinto. Todavía no se conoce la reglamentación, no se vio ni siquiera el proyecto de ley. Pero ¿cuál es ¿es distinto realmente un impuesto a las ganancias con el esfuerzo personal o de una empresa y el impuesto a la renta, según Guzmán, de algo que me llovió del cielo que ni siquiera hice esfuerzo para ganarlo? La Está muy imposición es buena la la misma. pregunta. Exacto, porque digo, nuestra base sobre qué vamos a calcular ese impuesto y va a ser sobre una renta, sobre esa renta famosa inesperada. Entonces, el impuesto a las ganancias se calcula sobre una ganancia neta, sobre lo que gané luego de haber descontado todos los gastos. Y por lo tanto, esta renta inesperada estimamos que va a tener, ¿no es cierto?, una base de cálculo muy similar al impuesto a las ganancias y que en algunos casos puede llegar a ser hasta confiscatoria, porque me insume una parte muy importante o del patrimonio de la empresa o de la renta. Porque para Obviamente poner un son ejemplo ganancias. muy concreto, vinculado a mí, se me ocurre ahora escuchándolo usted con el campo. El campo puede tener una renta inesperada, pero también pagó mucho más los insumos en dólares, porque también le subieron, con lo cual, en definitiva, estamos grabando lo mismo. Estamos grabando lo mismo y no sabemos si esto que yo pagué de impuesto a las ganancias me lo van a tomar como a cuenta de este impuesto a la renta inesperada o no. Estimamos nosotros que no va a ser así, que no va a ser algún porcentaje sobre esa ganancia imponible cuando supere los 1.000 millones de pesos. No tenemos todavía precisiones, obviamente, de cuál va a ser la forma de cálculo, cuál va a ser la renta, si me va a permitir descontar algo o no. Entonces, hay mucha preocupación en algunos tipos de empresas, porque, bueno, obviamente afecta,
¿no es cierto?, un poco el desenvolvimiento y el flujo diario del dinero, ¿no? Y tengamos en cuenta que algunas empresas no han sido inesperadas, algunas situaciones fueron por temas pandemias, otros por temas de actividades estratégicas también para el país. Fernando, un apunte muy cortito sobre, volviendo a lo de devolución del 35%. Las aplicaciones estas que en algunos casos uno creía que te lo cobraban o te lo debitaban en pesos y nos enteramos que no, que es en dólares. ¿Había que hacer un trámite distinto? Y en todo caso, si nos enteramos ahora, ¿estamos a tiempo de hacerlo o ya como se venció el plazo para quienes acreditan sueldo que quedaron afuera? Bien, buena la pregunta, porque los que son empleados en relación de dependencia, ese plazo venció el 13 de abril. Ya venció. Y yo ya no lo puedo reclamar. Okay. Entonces, ¿lo pierdo? No, pero tengo que hacer otro trámite, que es pedirle al fisco que me devuelva esa plata. Entonces, no es tan automático porque el fisco podría realizar alguna verificación, algún control, alguna observación y, bueno, pedirme alguna información adicional o complementaria. No pasa en la mayoría de los casos, pero bueno, tengo que hacer un trámite un poquitito más largo. Muy bien. Gracias por este contacto con TN. Abrazo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día.